Estamos hoy en el primer domingo del año, ¿verdad? Estamos completando toda una semana. Mañana hace una semana empezamos este año y hoy cerramos la primera semana del año. Empezamos con el lunes y hoy cerramos esta primera semana, aunque es el primer día de la semana, con domingo. Así que es una bendición, es un tiempo ciertamente lindo. Ahora, hemos declarado desde el año pasado de que este año 2024 es el año del servicio. Lo declaramos así, lo creemos así, lo vemos así. Nuestra iglesia a nivel mundial lo está viendo este año como el año del servicio. Y yo quiero en esta mañana pues que pongamos nuestro corazón en esa palabra, servicio, servir. Jesús dijo que había venido a este mundo a servir y no a ser servido. Él dijo, miran, es más bienaventurado, es decir, es más feliz dar que recibir. El dar es una forma de servicio. Y yo siempre recuerdo antes decía, ¿cómo es que es más fácil dar que recibir? Pues claro, es mejor, es más bienaventurado, es más feliz. ¿Por qué? Porque el que recibe necesita, el que da le sobra. ¿Quién de los dos quiere ser tú? ¿El que tiene necesidad o el que le sobra? Ah, bueno. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das, estás proclamando esa bendición en tu vida. Cuando tú solo esperas recibir, estás proclamando escasez en tu vida. Porque quiere decir que vas a necesitar. Mire, y no hay cosa más incómoda en la vida que tener necesidad, ¿sí o no? Todos hemos tenido necesidad. Todos hemos tenido necesidad. Especialmente los que venimos de otros países, cuando venimos a esta nación, gracias al Señor por aquellos que nos echaron la mano. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos bendicen a aquellos que les echaron la mano cuando vinieron acá? Y bendíganlos. Yo siempre bendigo a mi primo, allá en Long Island. Él se llama Vinicio, Marco Vinicio Gil, así se llama. Y él me recibió acá. Cuando vine de California, me recibió acá y estuve con él y ellos tienen unas compañías allá en Long Island y bueno, trabajé con ellos y me hice mecánico industrial, aunque no lo crea. Yo sé manejar de esas máquinas que son del tamaño de todo esto. Y yo le agradezco al Señor la bendición que me dio por la gente que me ayudó, ¿verdad? Pero imagínense que uno viviera toda su vida esperando que otros lo ayuden a uno. ¿Verdad que la vida así no funciona? No tiene gracia. Lo lindo de la vida es poder dar. Señor, ponnos en la posición de que podamos dar. ¿Cuánto le quieren pedir al Señor que los ponga en la posición de dar en este 2024? Amén. Porque eso es una manifestación de la bendición extrema que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero entonces vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque este año 2024 es el año del servicio y se sirve de muchas maneras. Y ayer, bueno, aquí hay un puertorriqueño, o hay algún otro puertorriqueño acá, ¿verdad que hay uno, verdad? Y yo sé que los puertorriqueños son duros con el día de los Reyes, ¿no? Ellos son los expertos en el día de Reyes, ¿no? Yo no sé si en otro país son tan fuertes en ese día como los hermanos puertorriqueños, pero ellos sí lo son. Pues ayer fue el día de Reyes, ¿no? Ayer fue el día, ese es el nombre cultural, el día de Reyes, aunque no eran reyes, ¿no? Recuerden ustedes, eran los magos de Oriente. Pero así se le llama culturalmente, aunque el nombre litúrgico es Epifanía. Ese es el nombre litúrgico de esta fecha, Epifanía. Y la Epifanía, fundamentalmente, esa palabra es un término teológico, quiere decir y representa y significa la manifestación de el ser divino al mundo gentil. Eso quiere decir la Epifanía, la manifestación del ser divino al mundo gentil. Jesús en su nacimiento se manifestó a los pastores que eran judíos, a sus padres que eran judíos, a los habitantes de Belén que eran judíos, pero con la venida de los magos de Oriente se manifestó al mundo que no era judío. Y eso yo quiero que mantengas eso en tu mente, porque de eso vamos a hablar en esta mañana. Para que pongas tu mente y tu corazón en lo que el Señor quiere hacer contigo y el tiempo que ha llegado para tu vida.
en este 2024. Ahora, quiero que vengas conmigo a Mateo 2, del 1 al 12. Todos conocemos la historia de la venida de los magos de Oriente a ver a Jesús. Y la voy a leer toda solamente para que tengamos una idea, los que no tienen la idea clara. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le hallé, dice: hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahora pongan atención a esto. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, digamos todos los presentes: oro, incienso y mirra. Todos a la una, a las dos y a las tres. Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Yo quiero que le digas a la par, al que está a la par tuya, dile: le dio mirra. Dile: le dio mirra. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón precisamente en este tercer regalo, que no está en un orden de importancia. En este momento ocupó el tercero, pero era y significaba la misión a la cual el Señor, que estaban haciendo en ese momento, venía. Entonces, yo quiero que tú y yo pongamos en esta oportunidad nuestra mente en el concepto y la idea de la mirra. Voy a leer nuevamente el versículo 11 que dice: y al entrar en la casa, dice, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron. Era Dios, ¿verdad? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, y esos fueron oro. Todos sabemos qué significa el oro, la realeza, él era rey. Incienso, todos sabemos lo que significa el incienso, es la adoración, porque él era Dios. Y luego mirra, y todos sabemos y conocemos que la mirra servía como ese elemento para preparar a los cadáveres para su entierro. Él era el Cordero de Dios. Esos son lo que los tres regalos de los magos de Oriente significan. Ahora, pero concentremos nuestra atención en el último, en la mirra, en que ese Jesús, ese niño que estaba nacido, con ese regalo anunciaba lo que 33 años más tarde él diría y haría. Es decir, dar su vida por la humanidad. Dar su vida por ti y por mí. Ofrecer el sacrificio y servicio más grande que él vino a ofrecer, el cual era dar su vida. Jesús hizo muchas cosas durante los 3 años de ministerio que estuvo en esta tierra. Sanó a los enfermos, predicó la palabra, hizo milagros, detuvo el viento, detuvo el mar, en fin, hizo tantas cosas maravillosas, pero cada una de ellas no se compara con lo que hizo en esa última semana y en ese último viernes, lo cual fue dar su vida por ti y por mí. Ese fue el acto de mayor servicio que se puede dar. Entonces, yo quiero que tú y yo hoy pensemos en eso. Pensemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Y pongámonos a pensar por un instante, ¿qué hacemos nosotros por Él? Él dio todo por nosotros. Entonces pensemos en este año 2024, ¿qué haremos nosotros por Él? ¿Qué haremos? Yo quiero que vengas conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 58.
Primera Corintios capítulo 15, verso 58. Este capítulo de 15 de Primera Corintios es muy importante porque habla acerca de la resurrección de los muertos. Mira, tú y yo estamos en esta mañana, venimos acá, a pesar de la nieve, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar de cualquier otro impedimento, tú y yo vinimos hoy acá porque tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra mayor esperanza no es que nos vaya bien en este 2024, aunque sabemos que lo va a hacer. Nuestra mayor esperanza es que algún día, tú y yo, si algún día morimos y Él no viene antes, resucitaremos con Él. Pablo dice, miren, si la resurrección no existe, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración. Entonces el capítulo 15 de Primera Corintios habla de eso. Habla de nuestra esperanza en que algún día resucitaremos o seremos llevados a las nubes con Él. ¿Cuánto tenemos esa esperanza? Hace una semana, el 31, les decía a ustedes que este año, que nuestro mayor anhelo, nuestra mayor expectativa, no sea que gane el Real Madrid o el Barça. Que quede campeón, aunque parece que ya son otros los que quedan, ¿verdad? Pero en fin, estoy un poquito desactualizado. Que esa no sea nuestra mayor esperanza. Que nuestra mayor esperanza no sea que, bueno, que me aumenten el doble en mi trabajo. Que esa no sea nuestra, aunque puede ser que pase, y gloria a Dios si pasa. Nuestra mayor esperanza no es que nos vaya bien en los negocios. Nuestra mayor esperanza no quiere decir que, no tiene que ser de que hoy consiga una novia, o consiga una esposa o un esposo. Nuestra mayor esperanza no tiene que ser esa. Nuestra mayor esperanza es que algún día, como hoy o como mañana, tú y yo nos vayamos con el Señor en las nubes. Amén. Esa tiene que ser, y alaba al Señor, esa tiene que ser nuestro mayor anhelo para este 2024. Pero ciertamente puede ser que pase, puede ser que no pase. Lo que sí es cierto es que todo lo que tú y yo hagamos lo tenemos que hacer en esa perspectiva. En la perspectiva de que lo que tú y yo hacemos por Cristo, que nuestro servicio a Cristo vale la pena. ¿Y por qué vale la pena? Porque algún día reinaremos con Él. Por eso vale la pena. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, dice Pablo a los Corintios, estad firmes y constantes, creciendo, dice que en la obra del Señor siempre. ¿En qué quiere el Señor que tú y yo crezcamos? En la obra del Señor. En la obra del Señor. Piensa por un instante. ¿En qué estás sirviendo tú en la obra de Dios aquí en Templo Emanuel? O tu relación con el Señor y con su iglesia se limita a venir aquí los domingos. Mira, venir a la iglesia los domingos no es servir a Dios. Tú y yo tenemos que entender eso. Tú y yo venirnos y sentarnos en una silla, y gloria a Dios por eso, qué lindo. Y escuchar, qué lindo. Pero eso no es servir a Dios. Eso es celebrar a Dios. Tú y yo aquí estamos celebrando. Tal vez algunas veces, como tenemos el concepto de la religión tradicional, en donde algunas veces ir a la iglesia se miraba como una penitencia. ¿Recuerdan ustedes eso? Pareciera que como que algunas veces los evangélicos traemos un poquito de eso de antes, ¿no? Como que ir a la iglesia es una penitencia. Ya fui a la iglesia. No. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a una fiesta. Amén. ¿Cuánto puedes decir amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Ahora, en una fiesta uno no va a trabajar. Uno en una fiesta va a disfrutar, ¿sí o no? Y no va a disfrutar, va a comer. Y hoy, mira, hoy tenemos Santa Cena. Hoy vamos a comer. Vamos a celebrar. No. Te estoy hablando y te estoy preguntando acerca de tu servicio. ¿Qué haces tú por la obra de Dios y en la obra de Dios? Pablo dice que creciendo en la obra del Señor siempre, dice, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor, que dice, no es en vano. Ahora, ¿por qué no es en vano? Porque lo hacemos con la esperanza de que algún día reinaremos con Él. Ahora mira, déjame decirte, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y también por una iglesia trabajadora. Somos salvos por la sangre de Cristo. La salvación es gratis. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Pero el seguir a Cristo no. La salvación es gratis, pero el seguir a Cristo no. Porque el seguir a Cristo requiere de que tú y yo sirvamos a Cristo. Le sirvamos a Él. Entonces, este año tú y yo tenemos que disponernos a servirle a Él y servirle más. Yo no sé qué estás haciendo. Puede ser mucho o puede ser poco. Pero lo que sea mucho o poco, Dios quiere que este año sea más. Sea más. Atrévete a servirle más a tu Dios. Atrévete. ¿Por qué? Porque delante de Dios cuenta. Delante de Dios cuenta. Dios no te salvó para sentarte en una silla domingo a domingo. No te salvó para eso. Te salvó para algo más. Vale la pena. Mira, nosotros en la vida tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas responsabilidades. Y yo espero que cada uno de nosotros, todo lo que haga en su vida, lo haga creyendo, convencido de que vale la pena. Yo creo que vale la pena mi hogar. Creo que vale la pena mis hijos. Creo que vale la pena mi esposa. Creo que vale la pena, creo que vale la pena mi hogar. Creo que vale la pena, ¿qué más? Servir al Señor como pastor. Creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Si hago ejercicios en el gimnasio, creo que vale la pena hacer ejercicios. Creo que vale la pena, lo que hagamos. Vale la pena. El trabajo que tú haces cada día de la semana. Algunas veces 5, algunas veces 6 días a la semana. Yo espero que lo hagas porque vale la pena. De la misma manera, cuando tú y yo estamos con el Señor, cuando estamos trabajando para el Señor, tenemos que creer firmemente que vale la pena. Porque si no creemos que vale la pena, estamos desperdiciando nuestra vida. Estamos desperdiciando nuestro tiempo. Estamos desperdiciando nuestros recursos. Pero Pablo nos dice, miren, todo aquello que tú y yo hagamos para el Señor no es en vano. No es en vano. Tiene una recompensa. Miren, allá en el cielo, nadie va a pasar raspadito. ¿Se acuerdan ustedes? A veces en la escuela cuando hacíamos un examen y decían, antes, el mínimo que uno podía sacar para el examen era 60. Yo no sé si todavía será así. Pero recuerdo que algunas veces uno sacaba 60. Y le preguntaban a uno, ¿cómo te fue en el examen? Raspadito, decía uno, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Así era la cosa, ¿no? Ok, quiero decirte algo, que en el reino de Dios no hay raspaditos. Ahí no entran raspaditos, ahí no entran los que casi entraron, ¿verdad? No. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia con su lámpara encendida. ¿Recuerdan ustedes? Amén. Alaba al Señor. Él viene por una iglesia, Él viene por creyentes avivados. ¿Cuántos avivados hay acá? Amén. Ahora mira, la característica del que tiene avivamiento en su corazón es que trabaja para la obra del Señor. No hay otra manera. El que está avivado en el Señor no es aquel que levanta sus manos,
no es aquel que salta, no es aquel que grita, no es aquel que está calladito. Ese no es el avivado. El avivado es aquel que hace la obra de Dios. Ese es el que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor en el Pentecostés nos desafió cuando nos dijo que recibiríamos poder cuando recibiésemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Es decir, recibiríamos poder para hacer la obra de Dios. Y Pablo nos dice ahora acá, eso no solamente es necesario, sino que vale la pena. No es en vano. Ahora, cuando tú y yo servimos a Cristo, tenemos que saber que vale la pena servir a Cristo, pero también tenemos que saber que cuando servimos a Cristo, lo hacemos de una manera desinteresada. Es decir, cuando hablamos de desinterés, hablamos de sin deseo de ganancia deshonesta, como decía Pablo. Mira lo que dice acá, lo que nos comparte el mismo Pablo en Romanos capítulo 12, verso 11 al 13. Mira lo que dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y servir al Señor requiere diligencia. El servicio al Señor definitivamente no es para los que les gusta descansar. Ahora, yo les soy sincero. Yo sé que todos los que estamos acá somos gente trabajadora, que nos levantamos de sol a sol a trabajar. Pero estamos hablando de la obra del Señor. Estamos hablando de lo que va después de eso. Aquello que va directamente relacionado con el avance del reino. Dice el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartir las necesidades de los santos y practicar, dice, la hospitalidad. Es decir, cuando tú y yo sirvamos al Señor, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Tenemos que hacerlo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Como dice Pablo, fervientes en espíritu. Es decir, con muchas ganas. ¿Se ha dado cuenta usted? En la vida uno va a encontrar gente opacada y gente animada. Gente opacada es la gente pues que hace el mínimo. Hace el mínimo. Y la gente animada es aquella que hace mucho más del mínimo. Es más, está buscando cómo lo que está haciendo, hacerlo mejor. Y el Señor quiere que tú y yo le sirvamos a Él ese año 2024 con pasión. Apasionados. Dios quiere que tú seas una persona apasionada en lo que hagas. Y obviamente apasionado en todo. Yo espero que aquí no haya nadie que trabaje en Home Depot. No hay nadie aquí que trabaje en Home Depot. Espero que no. Bueno, porque yo tengo una queja con los que trabajan en Home Depot, en donde uno encontrar a uno que está trabajando ahí como cuesta. Porque uno tiene una duda, ¿verdad? Uno no está buscándolo para preguntarle cómo le va. Uno está buscando para preguntar algo que uno quiere saber dónde está. Y lo terrible es que cuando uno le pregunta dónde está tal cosa, no sabe. La mayoría no sabe. Digo yo, ¿cómo alguien puede pasar todo el día aquí en ese lugar y no saber lo que hay en cada línea? Si yo trabajara acá, fuera del trabajo, yo me iría línea por línea hasta conocer toda la tienda. Ese es un apasionado. Pero como nos damos cuenta, la mayoría de gente no es apasionada. La mayoría de gente marca las 8 y está viendo a qué hora son las 4 o las 5 para ver a qué hora se tiene que ir.
O en el teléfono, dice. Ese no es apasionado. Y déjenme decir una cosa, mis amados hermanos, tú que me escuchas, en cualquier área de la vida, esta vida es para los apasionados. Esta vida no es para los pasivos. Esta vida no es para los que se conforman con el mínimo. Esta vida es para los que van más allá. Y la única manera de poder ir más allá es teniendo pasión en lo que se hace. Yo te pregunto a ti, ¿eres tú una persona apasionada? ¿Eres tú una persona apasionada o eres una persona pasiva? Dios quiere que seas apasionado en todo lo que hagas, especialmente en su obra. Esposo, sea apasionado con tu esposa. Esposa, sea apasionada con tu esposo. Padres, sean apasionados con sus hijos. Hijos, sean apasionados con sus padres. Pasión. Que al salir de este lugar tú hoy salgas con ganas de vivir. Porque la pasión es esa. La pasión es ganas de vivir. Ahora yo te pregunto, ¿tienes ganas de vivir? Amén. Dios quiere que tengas ganas. Jesús era un apasionado. Jesús era un apasionado. Pablo era un apasionado. Los apóstoles eran apasionados. Tanto que estuvieron dispuestos a dar su vida por esa pasión que se llamaba el camino. Jesús. En lo que le quiere diligencia, dice Pablo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y por último, uno puede pensarlo, cada principio de año, me llamaba la atención, una de las cositas que ponen en la red decía, mis proposiciones de año, lo único que tengo que hacer es cambiarle la fecha. En lugar de 2023, ponerle 2024. ¿Por qué? Porque son las mismas. ¿Por qué? Porque lo que me propuse el año pasado, no lo hice. ¿Verdad? Lo que me propuse el año pasado, no lo hice. Lo único que tengo que hacer es cambiarle la fecha. ¿A cuánto se le está pasando la vida así? En donde, mira, el 2023 tuvo que haber sido mejor que el 2022. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y definitivamente el 2024 tiene que ser mejor que el 2023. Ahora, y yo sé que han escuchado esta definición. Se entiende que la definición de locura es pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Eso es la definición fundamental de lo que es locura. ¿Cuántos locos hay acá? Nadie diga amén, por favor. Pero la locura es esa. Pensar uno que las cosas van a ser diferentes haciendo lo mismo. Tiene que llegar un tiempo en la vida en donde uno se determine a que las cosas tienen que cambiar. Uno tiene que llegar a ese punto en la vida, a determinarse a que las cosas tienen que cambiar. Y a Jesús le llegó ese momento. 33 años atrás de este pasaje que vamos a ver ahora, Jesús estaba naciendo en un pesebre en Belén de Judea. Y llegaron ahí los magos de Oriente y lo vieron y le llevaron los presentes. ¿Y de qué presente estamos hablando hoy? No, mirra, amén, mirra, amén, mirra. Y ya dijimos que la mirra era precisamente lo que usaban para la preparación de cadáveres. Y en el caso de Cristo, era la señal de que Él era el Cordero de Dios, que por medio de su vida, como Juan lo dijo, recuerden ustedes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo quitó el pecado del mundo? Entregando su vida en la cruz del Calvario.
Por eso le dieron eso. Ahora, aunque en ese momentico Jesús era un bebé y no estaba consciente en su humanidad de lo que estaba pasando, pero estaba empezando. Había llegado su tiempo. Había llegado el tiempo de que Jesús naciera. Ahora llegaba otro tiempo. Ven conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 12, verso 20. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Todo ese pasaje del 20 al 26 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando dijo esto, una semana después estaba siendo glorificado en esa cruz del Calvario, desde esa cruz del Calvario. Dice en el 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que odia su vida en este mundo, oye, mira, esa expresión de Jesús aquí es fuertísima. El que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Mira qué cosa más linda. Jesús inició su ministerio desde su propia vida, desde su propio nacimiento. Su nacimiento era su ministerio, era parte de su ministerio. Y lo hizo también, y lo hizo cuando los reyes, los magos de Oriente llegaron, que no eran judíos, a adorarle. Ahora, otros que no eran judíos, en este caso lo dice los griegos, eran griegos, llegaron a buscarle. Y en ese momento él supo de que la hora para él había llegado. Cuando aquellos que no eran judíos lo buscaron, llegó su hora y sirvió. Nuestra hora ha llegado hoy. Cada uno de ustedes, como hijos de Dios, esta iglesia, como congregación de Cristo, para que en este año 2024 nos dispongamos a entregarlo todo. Nos dispongamos a servir al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza. Ha llegado el tiempo de servir al Señor. Ha llegado tu tiempo de levantarte de esa silla, pero todavía no, entre unos minutos. Ha llegado tu tiempo de levantarte de esa silla y decirle: Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy. Mira cómo Jesús lo dijo: el que ama su vida en ese mundo, ¿qué dice? La perderá. Pero todo aquel, y como les dije, esa frase es durísima, que odia su vida en este mundo, como dice acá,
para vida eterna la guardará. Creo que hay mucho cristiano demasiado enamorado de este mundo, que lo único que pensamos es en las cosas de este mundo. Y yo no digo que sean malas. Yo le doy gracias a Dios por mi casa. Yo le doy gracias a Dios por mi carro. Yo le doy gracias a Dios por mis zapatos. Yo le doy gracias a Dios por mi corbata. Yo le doy gracias a Dios por los regalos que voy a recibir este miércoles de parte de ustedes, que es mi cumpleaños. Pero hay gente, hay cristianos que están demasiado enamorados de este mundo y de lo que este mundo ofrece. Eso lo dijo: el que esté así perderá su vida. La perderá. ¿Quieres tú perder tu vida? La mejor manera de hacerlo es enamorándote de todo lo que tienes. Esa es la mejor manera. ¿Por qué? Porque desde el momento en que te enamoras de todo lo que tienes, dejas de amar a aquel que te dio todo lo que tienes. Jesús lo dijo en otra ocasión, que es imposible servir a dos señores, porque o se amará a uno y se despreciará al otro, o se amará al otro y se despreciará al uno. La manera en que tú y yo odiamos este mundo y amamos a Dios es sirviéndole a Él. Y cuando digo odiar este mundo, por favor, no quiero que salgas de acá y odies a medio mundo. No. El Señor te ha llamado a amar a tu prójimo. Dios te ha llamado a amar a tu prójimo. Pero no a enamorarte de este mundo, sino que amarlo a Él y servirlo en todo. Y me encanta cómo termina cuando dice: si alguno me sirve. Mira lo que dice Jesús: si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Wow. Qué lindo saber que si tú y yo le servimos a Él, nuestro Padre Celestial nos honrará en esta vida y en aquella.